Hola, hola amigos de Lo Negro del Plátano. Aquí seguimos hablando de política, de la sociedad, del país. Y bueno, contarles que ahora lo que ha pasado es que, bueno, como les decía ayer, esta lucha por el censo del 2023 de la oligarquía cruceña se ha trasladado al Parlamento, donde se están peleando en la Comisión de Constitución para bueno, ellos quieren aprobar una ley, ¿no? Obviamente que diga que el censo va a ser en 2023 y el masismo, el MAS, obviamente dice que no. Entonces hay ahí esos peleas, ya hay violencia, digamos, ¿no? Física, empujones, golpes, ¿no? Les intentan secuestrar, que no salgan del cuarto en que están reunidos para como presionarlos para que promulguen esa ley, ¿no? Y así en esas situaciones estamos, ¿no? Mientras tanto, en Santa Cruz siguen los bloqueos y según todo lo que dice la prensa, hay como ya una sensación de cansancio y de incluso más violencia todavía, ¿no? Hay gente que, obviamente, hay muchos videos en las redes sociales en los cuales se ve que la gente ya está cansada de los bloqueos y hay gente que quiere pasar, ¿no es cierto? Y al final hacen levantar los bloqueos, ¿no? A la fuerza para que los autos puedan pasar y se levante de alguna manera el bloqueo, ¿no? Que eso es lo que está perjudicando a Santa Cruz, ¿no? Entonces, es la situación hasta ahorita. Pero bueno, también se ve todo este problema que hay dentro del MAS, ¿no? Hay como dos dirigencias del MAS, unas que estarían con Evo Morales, otras con Luis Arce. Incluso se habla de una tercera, que sería la que estuviera con Choquehuanca, que es el vicepresidente, ¿no? Entonces, y claro, se genera como un escenario bien complejo en el cual no se sabe bien cuál es el partido a tomar, digamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ninguno de los supuestos líderes que están ahorita, ¿no? Dentro del MAS, Evo Morales, Luis Arce, Choquehuanca, merecen, ¿no? Obviamente que el pueblo les siga, ¿no? Porque no tienen propuestas políticas novedosas que realmente saquen al país de la situación en que está, no solamente del conflicto político que ha planteado la oligarquía cruceña, sino el problema en sí del país, ¿no? Que es un problema económico, es un problema social, ¿no? Y para eso ellos no tienen ninguna propuesta, en mi modo de ver, ¿no? Eh, es más, ellos ya han sido autoridades por muchísimos años, ¿no? Más de 10 años, a ver, desde el 2006, ¿no es cierto? Ah, pues podríamos decir como 15 años por lo menos que están en el gobierno. Y obviamente no ha habido mejoras en ese sentido, ¿no? Si ustedes ven las cifras macroeconómicas, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, pues no van a encontrar grandes variaciones con la época anterior a la época del MAS, ¿no? La única variación que hay no es la causada por la pandemia, ¿no? El 2020, que obviamente han bajado todos esos indicadores, ¿no? Pero después se mantiene prácticamente en lo mismo todo, ¿no? Y no hay ninguna solución. Como ya he expresado yo varias veces en este canal, para mí la solución es siempre la unidad, ¿no? La unidad del país, de la población, no en un sentido patriotero, ¿no? Como querer salvar a la patria o lo que se decía antes mucho, ¿no? El último testamento del mariscal Sucre que pidió que cuiden la integridad nacional, ¿no? Bueno, no en ese sentido, para nada, no en ese sentido patriotero de la unidad por la patria. No, no, no. La unidad porque es una necesidad para superar los problemas. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Esta desunión, estas luchas internas, conflictos políticos por el poder, ¿no? Ya sea que vengan de la oligarquía cruceña o de la derecha o de cualquier lado, nunca nos van a hacer bien, ¿no? Nunca nos van a permitir salir adelante, ¿no? Entonces hay que superar esas luchas. Ahora, ¿cómo se superan esas luchas? Evidentemente es muy difícil porque son luchas políticas y de base económica, ¿no es cierto? Entonces son intereses económicos que se están defendiendo en esas luchas, ¿no es cierto?
Claro, es totalmente difícil superar eso, ¿no? Pero la única manera de hacerlo es con una propuesta, ¿no? Una propuesta que sea la que la gente quiere escuchar, ¿no? La que la gente necesita escuchar, ¿no? Eh, una propuesta que sea real, que sea concreta, pero que al mismo tiempo ilusione por la novedad que tiene esa propuesta, ¿no es cierto? Me parece que ese es el único camino para lograr esa unidad que digo, ¿no? Imagínense, ¿no? La unidad entre todos, por ejemplo, entre aymaras y gente de la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Que igual son aymaras, pero que no se reconocen como aymaras, pero bueno, ¿no? Unidad entre, digamos, la gente del campo y la gente de la ciudad. Unidad entre la gente de La Paz contra o con la gente de Cochabamba, que seguramente se sienten más quechuas. Unidad de todos con la gente de Santa Cruz, ¿no? Que tiene una propia forma de ver su identidad cultural, digamos, ¿no? Unidad con las naciones indígenas del oriente, los chiquitanos, los guaraníes, unidad con los tarijeños, unidad con los potosinos, ¿no? Unidad con todas esas identidades que son distintas, ¿no? Eh, pero tratar de generar esa unidad, ¿no? De que realmente vivamos en armonía, ¿no es cierto? Que tengamos todos un proyecto en común. Esa sería la solución, ¿no? Y para mi modo de ver, esa unidad, la base fundamental de esa unidad tiene que ser eh, el aspecto de la identidad nacional. La identidad nacional basada en un pueblo, en una cultura, o en unos pueblos, en unas culturas eh, que nos atraviesan a todos, ¿no es cierto? Que nos tocan a todos, que son las identidades nacionales de las naciones previas o preexistentes a la invasión española de 1492, 1532, 38 aquí en esta región, ¿no? Todas esas identidades nacionales que han pervivido hasta ahora con total fortaleza, manteniendo su cultura, su idioma, su lengua, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso debería de llevarnos a reconocernos como hermanos, como connacionales dentro de este territorio, ¿no es cierto? Esa tendría que ser la forma, ¿no? Que nos reconozcamos como hermanos, como cercanos, como eso, idénticos unos a los otros, ¿no? Dentro de este territorio en base a esa nuestra identidad original, digamos, ¿no? Esto no significa de ningún modo desechar todo lo que tiene nuestra cultura de lo que trajeron los españoles, el idioma, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? No significa necesariamente desechar todo eso, sino eso que se va a incorporar en nuestra identidad, como todos los pueblos del mundo lo hacen, ¿no es cierto? El pueblo japonés, por ejemplo, ha incorporado dentro de su identidad cultural cuestiones de la cultura occidental, ¿no es cierto? Sin ningún problema, sin que eso signifique que ha perdido su identidad, ¿no es cierto? Entonces, es el camino, ¿no? Porque además es imposible vivir encerrado, ¿no es cierto? Como que nadie entre a este territorio porque queremos mantener nuestra identidad. De eso ya se sabe que la única manera de preservar algo, ¿no? De conservar algo, como por ejemplo la identidad nacional, es paradójicamente cambiarla, ¿no? Tú para conservar algo necesitas cambiarlo permanentemente, no totalmente, pero de a poquito en poquito, ¿no es cierto? Tú vas cambiándolo poquito a poquito porque es la única forma precisamente de mantener la identidad, porque el tiempo avanza, ¿no es cierto? El tiempo cambia, ya sea que tú tengas una visión del tiempo o un entendimiento del tiempo cíclico o circular o lineal, no importa, lo fundamental del tema es que el tiempo se mueve y significa transformaciones, significa cambios, ¿no es cierto? Tú no vas a volver
a donde estabas antes. No vas a volver nunca ayer, eso no se va a poder, ¿no es cierto? Siempre va a haber una transformación. Y ahí está la contradicción con la visión más conservadora de la vida, ¿no? No puedes tener una visión conservadora porque te estás peleando con la transformación natural del tiempo, ¿no es cierto? Nosotros mismos nos vamos transformando, cada ser humano. Y de la misma manera toda la sociedad, el mundo, ¿no es cierto? Todos los sistemas sociales de vida, todo eso se va transformando, sin que nosotros querramos siquiera, ¿no? Entonces, tiene que haber una forma en que nos podamos identificar entre todos en base a estas naciones originarias, al mismo tiempo demos paso a esa modernidad, a esa transformación, ¿no es cierto? Que es lo que desesperadamente se necesita para poder salir de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo vería como la necesidad, ¿no? Ahora, todo eso en la práctica, digamos, en la práctica política, significa necesariamente la transformación del sistema político, ¿no es cierto? Como digo, este tipo de democracia en el cual básicamente la gente, la ciudadanía no participa, no puede seguir, ¿no? Ese es el problema fundamental de todos los problemas políticos, la raíz fundamental de los problemas políticos del país, ¿no? Es decir, si tú no puedes decidir sobre las políticas que se toman desde el gobierno, desde el Estado, entonces estás dejando en manos de otros las decisiones, ¿no? Y esos otros no pueden tomar decisiones por ti, ¿no? El hacer eso, el dejar las decisiones en manos de otro es totalmente peligroso y prácticamente nos llevaría precisamente a donde estamos ahora, ¿no? En un estado de pobreza, de desunión, de caos, de anarquía, desintegración de la sociedad, que eso es lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, me parece que Guillermo Lora, el del POR, tenía una visión al final de su vida parecida a esta, ¿no? Veía que había una desintegración ya de la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Hay una desintegración ya de la sociedad. Producto nada más y nada menos que de la pobreza, de la falta de desarrollo. Cuando tienes un pueblo progresista, que está desarrollándose, que está enriqueciéndose, que está creciendo, se va a encontrar muchos menos problemas de desunión, de conflictos internos, ¿no? Porque todos van a tener un cierto bienestar, ¿no es cierto? En cambio es al revés, cuando el país va en declive, en bajada, si tú ves el Producto Interno Bruto, no está creciendo, ¿no es cierto? Está así desde hace años, ¿no? Está en el mismo nivel año tras año, ¿no? Las tasas de crecimiento anual, por ejemplo, del PIB se mantienen por años. Eso significa que no estamos creciendo, ¿no es cierto? Y si tú ves el Producto Interno Bruto, tampoco crece en el Producto Interno Bruto nominal, ¿no? Entonces, esa situación de pobreza del país, ¿no? Que contrasta con el discurso de Santa Cruz o de la oligarquía cruceña, mejor dicho, ¿no? Como si ellos estuviéramos ante Santa Cruz como una gran locomotora del progreso y de la modernidad, cuando en realidad no es así, ¿no es cierto? El país va igual que siempre, ¿no? Y si sostienes eso mucho tiempo, pues termina todo por desintegrarse, ¿no? Yo digo, ¿por qué es tan difícil el que una persona tenga, un ciudadano común, tenga interés en la política, tenga interés en resolver los problemas, ¿no? En reflexionar sobre los problemas y encontrar una solución? Porque es tal el grado de pobreza y subdesarrollo que tenemos en el país que esa persona, su mente está en otra cosa. Su mente estará en cómo me voy a ir a Estados Unidos, cómo me voy a ir a España, cómo me voy a ir a Argentina, a Brasil, ¿no? Para empezar allá y trabajar y ganar un poco de dinero. Ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Aquel chico que está estudiando en la universidad, también su pensamiento es ese, ¿no? Voy a tratar de sacar este título para después irme a otro lado, ¿no?
Incluso las personas que ya tienen título también siguen pensando en irse a otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es así la situación del país, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación lo único que podemos pedir, como digo, es la unidad, ¿no? Es a través de esa unidad, de una cohesión fuerte, que podemos salir adelante, ¿no? Y yo creo que tiene que ser alrededor de esta idea de que tenemos que construir una nueva nación, un nuevo país, un nuevo estado, si quieres, en base a las naciones originarias, ¿no? En base a esas naciones vamos a construir el nuevo estado, el nuevo país, la nueva nación, ¿ok? Va a tener otro nombre, pero que va a ser mejor porque nos va a permitir el paso hacia el progreso, el paso hacia el desarrollo, hacia la modernidad, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Hacia la industrialización del país, hacia tener empleo. De ninguna manera ese nuevo paradigma, digamos, que queremos construir, tiene que ser un modelo que rechace todo tipo de emprendimiento individual o rechace todo tipo de creatividad, innovación del ser humano. No, al contrario, tiene que ser un modelo en el cual se promueva eso, se promueva la creatividad, se promueva la innovación, se promueva las ganas de emprender negocios nuevos, producciones nuevas, ¿no es cierto? Producir, ¿no? En general. Ahora, eso no se tiene que confundir con la idea, que es la idea del capitalismo, de que la riqueza se construye en base al trabajo de otros, ¿no? Ese es el paradigma del capitalismo, ¿no? No es la libertad, que tanto hablan de la libertad, ¿no? Ese no es el paradigma del capitalismo. El paradigma del capitalismo, su lema o su base de sustentación es la idea de que tú te haces rico en base al trabajo de los demás. Esa es la principal idea y es la cual defienden a rajatabla esa posibilidad, ¿no? Ese supuesto derecho que tienen. Y eso es realmente lo que se está defendiendo cuando ellos defienden la libertad o la propiedad privada o, no sé, el derecho a la opinión, no sé, cualquier otro tipo de derecho. Lo que están defendiendo en realidad es el derecho a explotar a otras personas para hacerse ricos. Porque esa es la única forma de enriquecerse dentro del capitalismo. Nadie se hace rico en el capitalismo trabajando. Es un poco el chiste del Chavo y el Kiko, ¿no? Que el Chavo trabajaba de lustrabotas y el Kiko le dice muy bien porque puede ser como ese otro niño que se puso a trabajar lustrando botas, después ganó dinero y puso otro ayudante para que trabaje lustrando y así, y después se sacó la lotería, ¿no? Es decir, que el capitalismo no existe ese sueño de que yo trabajo y por mi trabajo me voy a hacer rico. No, 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 no. Tú te vas a poder hacer rico si logras que otras personas trabajen para ti. Eso es, ¿no es cierto? Entonces se conforma una empresa en la cual tú tienes un montón de empleados, pero la mayor parte de esas ganancias de esa empresa te la llevas tú, ¿no es cierto? Y ahí es el origen de tu riqueza, si es que la logras también, ¿no? Porque tampoco es que es automático, pero bueno, pero ese es el origen de tu riqueza. No está en tu trabajo, sino en el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, obviamente en eso no podemos caer en esta idea de que otros trabajen para mí, ¿no es cierto? Y eso es lo absurdo, ¿no? De esta gente que reniega del Estado, ¿no? Porque es que el funcionario estatal vive de lo que le pagan la gente, o sea, vive del trabajo de los demás, pero capitalismo, todo el mundo vive. A ver, puede haber alguien que se haga rico con su trabajo, pero es muy excepcional. Podría ser, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿no? Leonel Messi, digamos, ¿no? Claro, a él le pagan por su trabajo y le pagan muchísimo y se hace millonario. Y así otros jugadores de fútbol o cantantes o actores, actrices, no sé, gente de ese tipo, ¿no? De profesiones de ese tipo, pudieran llegar a eso con su trabajo. Pero en general la mayor parte de la gente que lo intenta hacer lo hace en base al trabajo de los demás. Esa es la única forma de encontrar esa riqueza, ¿no es cierto?
Entonces, eso no podemos admitir, ¿no? Eso sería caer en el mismo modelo en que estamos viviendo ya y hemos vivido siempre, ¿no? Se llama capitalismo. Entonces, tenemos que buscar otra forma, ¿no es cierto? Claro que la gente tiene que ser emprendedora, tiene que ser innovadora, tiene que ser creativa, pero no para llenarse de plata él, ¿no? Sino para precisamente a través de ese trabajo, a través de ese servicio que está prestando o de esa innovación que está fabricando, que está construyendo, se beneficia a la gente, ¿no es cierto? Beneficias a la sociedad con eso que estás trabajando, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que lograr ese convencimiento, esa conciencia en la gente, ¿no? De que es más importante que la sociedad reciba algo de ti, ¿no? Que tú mismo enriquecerte, ¿no? Porque además la idea es que si todos trabajamos para todos, si todos eh, ayudamos a acumular esa riqueza para toda la sociedad, para toda la colectividad, pues esa colectividad después nos va a proteger a nosotros, ¿no es cierto? Y no nos va a dejar caer en la pobreza ni nada por el estilo, sino todos vamos a mantener un nivel de vida bueno, un bienestar, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Yo creo que bajo esas ideas se puede ir construyendo algo, ¿no? Eh, y para eso, como digo, lo esencial es la unidad, la desaparición de todos estos grupos sociales como la oligarquía de Santa Cruz u otras oligarquías de otras ciudades que no quieren esa unidad, que lo que quieren es ellos controlar el país, ¿no? Y mantenerse en sus sitios de poder, ¿no? Entonces, ese es el problema. Mientras no podamos deshacernos de esa situación y de ese pensamiento, será muy difícil que logremos el desarrollo, a mi modo de ver, ¿no? Entonces habría que pensar en eso, ¿no? En cómo logramos, cuáles son esas formas, cómo sería esa nueva economía, cómo sería ese nuevo sistema político en el que dejemos de depender de líderes, de dirigentes, ¿no? Sino que dependamos todos de las decisiones de todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Hay que pensar eso, ese es el reto, ¿no? Porque lo otro es entrar al mismo juego y a partir de ahí es muy difícil cambiar las cosas si no hay esos cambios estructurales de los que yo estoy hablando, ¿no? Que son el sistema político, el sistema económico, ¿no? Y a partir de ahí podemos ir transformando más cosas, ¿no? Bueno, espero que haya más que hablar el día de mañana, a ver qué pasa y nada, nos vemos mañana. Chao, chao.